Bueno, vamos a comenzar hoy la segunda mitad de este cursito, que es la parte criptográfica, viendo todos los ejercicios, la parte práctica. Así que comenzamos con el primer módulo, primer ejercicio, y vamos a reflotar brevemente de qué se trata esto. Ustedes tienen una división de dos enteros. El resultado va a ser un cociente. Profe, perdón, está la Sí, pantalla sí, del correcto. Android arriba Sí, del... sí, 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 está bien que me avisen porque a veces pasa eso. Acá tengo Sí, dos sí. enteros, A y B. Ustedes hacen la división, van a tener un cociente entero y un resto, por supuesto, va a seguir siendo dividido por el divisor, dividendo a divisor B. Y obtienen esto. Lo que realmente nos interesa en aritmética, lo que nos interesa en aritmética modular es el resto. El cociente, bueno, se puede obtener, pero normalmente digamos, no cumple ninguna función en aritmética modular. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se consigue? Hay varios mecanismos. Por ejemplo, a ver, bueno, esto no lo quise abrir. Entonces vamos acá y nos vamos a ocupar. Esta la puedo sacar de la lista. Profe, ahí un compañero Jonas dice que está esperando en la sala de espera para ingresar. Ajá, bien. Vamos a admitir a todos los que están afuera. Sí, va a pasar. Yo lo que pasa es que arranco puntualmente, entonces estas cosas pasan. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa acá. Bien, vamos a ir directamente a una calculadora. Esto es uno de los métodos de resolver este tipo de problema, una calculadora cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el primer ejercicio que dice 355 dividido a 29. Obtener el cociente y resto entero. 355 y 29. Entonces, tecleamos, por ejemplo, 355 dividido 29 y lógicamente que obtenemos un número racional que no nos interesa porque nosotros vamos a manejar exclusivamente números enteros, como dijimos. Entonces, evidentemente acá el cociente es 12, o sea que eso ya queda bien claro. Si nosotros a este resultado de la división le restamos el cociente, nos quedamos solamente con la parte decimal. Y si la parte decimal que está siendo dividida por el divisor la multiplicamos por ese mismo divisor,
¿qué obtenemos? Obtenemos el resto, que es 7. Entonces, esta sería una de las formas de trabajar. Es un poquito incómoda para nosotros, ¿no es cierto?, en la aritmética modular. Por eso, he preferido transmitirles la calculadora modular. La calculadora modular es mucho más práctica en ese sentido porque maneja estas operaciones con una sola tecla. Y si hacemos, por ejemplo, 355, el mismo ejemplo anterior, 355, y hacemos la división entera, que lo hace el operador div, por 29, obtenemos el cociente, igual que antes, ¿no? Y si ahora hacemos 355 módulo 29, recuerden que la operación módulo lo que hace es calcular el resto de la división entera, nos da el 7, así de fácil. Así que esa sería la resolución del primer ejercicio, de la primera parte del ejercicio 1. Vamos a resolver de la misma manera el segundo ejemplo, y no hace falta hacer todos, ¿no? Porque van todos con el mismo esquema. El segundo ejercicio nos dice 21/33 dividido a 32. Entonces vamos con la calculadora. 21/33 dividido a 32, y con eso hacemos la división entera. O sea que esto nos da 66. Y por el otro lado, 21/33 módulo 32 igual igual 21. Así que acá se ve cómo se puede utilizar la calculadora modular o eventualmente una calculadora científica, lo cual es más engorroso, para obtener estos mismos resultados. No hace falta que veamos los otros ejemplos de uno. Eso queda para práctica nomás, para ponerse práctico con esto, pero no hace falta resolverlo porque sigue todo exactamente el mismo sistema. Vamos al ejercicio 2, que pide calcular congruencias modulares. Bueno, acá ya nos enfocamos directamente en operaciones modulares, o sea que lo más práctico en este caso es operar directamente con ModCalc, aunque lo pueden hacer también con la calculadora científica. En particular esta calculadora HyperCalc, que se encuentra en Android, en el Store, tiene la función mod, o sea que también pueden hacer estas operaciones desde ese tipo de calculadora. Si no, recurrimos a esto, 273, ustedes ya lo tienen disponible, módulo 25 igual 23. Así que esto funciona así. Veamos el resto. Acá tenemos uno interesante, por ejemplo, acá no voy a usar la calculadora porque cuando ustedes encuentran una operación modular sobre un número que es menor que el módulo, el resultado va a ser exactamente ese número, o sea, 5 módulo 8 es igual a 5. Muy bien. Las operaciones se simplifican bastante si llegan a tener módulo 10, en particular porque
la operación módulo 10 lo que le entrega es el último decimal, o sea, 8 en este caso. Y en el caso de 26, módulo 26, queda claro que el módulo va a ser 0. O sea que tampoco hace falta usar la calculadora, simplemente lo podemos analizar. Pasemos ahora al ejercicio 3, que nos dice calcular empleando el algoritmo de Euclides y nos da una serie de cálculos de máximo común divisor. Nosotros nos vamos a enfocar en un solo ejemplo, porque tampoco es demasiado, digamos, importante que ustedes lo aprendan a hacer. Sería más importante tal vez que traten de programar este algoritmo de Euclides. Eso sí puede ser útil. Y recordemos que el algoritmo de Euclides lo que hace es lo siguiente. Cuando calculan el máximo común divisor de dos enteros, siendo Profe, que... calculadora, por favor. Sí, sí, gracias que me avisen, porque a veces me quedo colgado con la calculadora. El máximo común divisor entre dos enteros A y B, donde A siempre se ordena de esta manera, que A sea mayor o igual que B, o sea, siempre lo van a poder ordenar de esa manera. El algoritmo recursivo de Euclides dice que esto es igual a B con el máximo común divisor de A módulo B. Y por supuesto, A módulo B siempre va a ser un número menor que B. O sea que esto queda bien ordenado. Esto en esencia es el algoritmo de Euclides. Esto que ven acá. En la práctica, después vamos a ver de que esto se simplifica con la calculadora modular. Pero bueno, es importante haber hecho una vez el ejercicio para sacarse la duda de cómo funciona. Dijimos que vamos a tomar el segundo caso, que es 277 y 42. 277 y 42. A ver, un segundito. En lo posible, si pueden cortar el micrófono, les voy a agradecer. Si no... Perdón, Pedro, ¿le puedo hacer una consulta respecto del ejercicio anterior? Tenía Sí. un problema con el micrófono y no podía hacerlo. Dale. Con respecto a las congruencias modulares, lo que vimos durante la clase teórica tenía que ver con ecuaciones de congruentes modulares, es decir, teníamos que encontrar una X Sí. que satisfaciera las dos ecuaciones simultáneamente. En este caso, no sé de dónde sacar la definición de congruencia modular. Y congruencia modular, una cosa es un sistema de congruencias modulares. Sí. Esto en realidad es lo que vimos cuando planteamos... Cuando vemos el teorema del residuo chino. Eso, exactamente. Pero eso es un sistema de ecuaciones congruenciales. Acá, acá no se trata de ecuaciones, porque simplemente es un cómputo numérico. Ok. En vez de poner las congruencias modulares, si quieren, acá lo podrían llamar directamente calcular 273 módulo 25 y así suena. Perfecto. No, está bien, se entendió. Perfectísimo. Está, perfecto. Perfectísimo. Bueno, muchas gracias. no, por favor. Entonces, vamos a arrancar con el segundo ejemplo. Dijimos es 277. Voy a borrar acá, así lo puedo escribir más grande. El segundo ejemplo es 277 con 42. Marcelo, te quedó el micrófono abierto. Uy, discúlpame, tenés razón. Está bien, está bien. Si cierro el micrófono hay menos ruido del ambiente y por lo tanto mejora la calidad de la grabación. Bien, 277 módulo 42
esto yo lo tengo anotado, por eso lo estoy haciendo rápido. Tiene un cociente 6, que no nos interesa, y esto da lugar al número 252, y la diferencia entre estos dos números que nos van a dar realmente el resto es 25. Siguiendo el algoritmo de Euclides, el siguiente paso es 42 dividido a 25. O sea, de acá pasamos acá. 42 dividido a 25. Bueno, de acá claramente el cociente es 1. El cociente obviamente es 1. Y esto nos va a escribir el 25 de este lado. Y la diferencia entre 42 y 25 es 17. Así avanzamos con el algoritmo recursivo. Y esto va a seguir con 25 dividido a 17. 25 dividido a 17 nos da 1. Acá viene el 17. Restamos y nos da 8. Y acá seguimos adelante. Y esto da 17 dividido a 8, que es igual a 2. Con lo cual viene un 16 acá y acá queda un 1. Con lo cual la siguiente operación es 8 dividido a 1. Cociente 8, resto 0. Muy bien. Inevitablemente siempre este algoritmo recursivo va a terminar acá en 0, con resto 0. Y ahí se detiene el algoritmo. Y el último divisor, este que está acá, pasa a ser el máximo común divisor. Bueno, esto es digamos, es relativamente fácil si los números son chiquitos. Pero si tenemos números grandes, la cosa se complica. Entonces, como nosotros no queremos perder tiempo, sino que estamos acá para resolver problemas, este tipo de ejercicio lo podemos resolver directamente con la calculadora modular, ¿no? Entonces, vamos a repetir. 277, máximo común divisor, en inglés se dice greatest common divisor, ¿no? Greatest common divisor, iniciales GCD. ¿Y qué vamos acá? 277, máximo común divisor 42, igual 1. Pero sorpresa de que esto, lógicamente, que hace internamente tiene programado el algoritmo de Euclides, ¿no? Esa tecla tiene programada, carcodiada, digamos, el algoritmo de Euclides. Entonces resuelve todo directamente con un solo paso. Habíamos dicho que cuando el máximo común divisor es igual a 1, esos dos números reciben un nombre. ¿Cuál era ese nombre? ¿Recuerdan? ¿Coprimos? Coprimos. Perfecto, coprimos. Dos números son coprimos y el máximo divisor es igual a 1. Bien. No hace falta que hagamos el resto porque esto ya es bastante engorroso. Aclaro algunas cosas. Cuando ustedes tienen un máximo común divisor, que tiene dos números que no están ordenados de la manera como hemos definido, porque siempre el número mayor hay que ponerlo adelante, ustedes tranquilamente pueden invertir.
O sea, los números que figuran en el máximo común divisor conmutan, los pueden conmutar, o sea, cambian la posición. Bien, por ejemplo, el 1,13 que está acá, ese no necesitamos la calculadora. Máximo común divisor igual a 1. Siempre que figure el 1 va a ser el máximo común divisor, porque no hay ningún entero que pueda ser dividido en ese 1 y que dé otro entero, es imposible. Entonces, cuando aparezca un 1 acá con cualquier número, en este caso es un número primo, pero no importa, con cualquier entero, 1 y ese número, máximo común divisor va a ser 1. Y cuando tenemos dos números iguales, el máximo común divisor es ese mismo número. No hay otra forma de resolverlo. Evidentemente, el mayor divisor de 50 es el propio 50. En ese caso no serían coprimos. Y sí, evidentemente no son coprimos. O sea, un número nunca puede ser coprimo consigo mismo. De la misma manera que el número 1 es siempre coprimo con todos los enteros, y desde ya el 0 no cuenta acá, porque el 0 tiene infinitos divisores, por así decirlo. O sea que no se hace un cálculo de máximo común divisor con el 0 de por medio. Pero hacen bien en preguntar, no se queden con dudas. Ustedes interrúmpame todas las veces que lo crean conveniente, porque va en beneficio de la clase, ¿no es cierto? O sea, que realmente se aproveche, porque la idea de todo esto no es hacer una mostración de algunos conocimientos, sino que realmente darle la posibilidad de que ustedes salgan del curso habiendo aprendido algo. Vamos entonces al ejercicio 4, que dice también calcular empleando el algoritmo de Euclides, pero esta vez nos pide el mínimo común múltiplo. Bueno, recordemos que el máximo común divisor de dos enteros lo escribimos de esta manera. En el caso del mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo se escribe entre corchetes. Y hay un teorema que dice si nosotros... Epa, es un paréntesis sin querer. El producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo de dos números es igual al producto de esos enteros. Quiere decir que no hace falta desarrollar un algoritmo específico para el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo lo sacamos despejando de la siguiente manera, que es muy fácil. O sea, una vez calculado el máximo común divisor, lo que hacemos es multiplicar los números y dividirlo por el máximo común divisor. Y esta división siempre va a tener algún resultado. Siempre tiene un resultado entero. O sea que, por otra parte, el máximo común divisor siempre va a ser mayor que 0. ¿Claro? Nunca puede dar 0. Por lo tanto, es lícito dividir por el máximo común divisor, ¿no? Porque no podemos dividir por 0. Pero esto queda bloqueado por la propia definición del máximo común divisor. Quiere decir que esta sería la forma práctica de resolverlo. Vamos a aplicarlo, esto en la práctica. Por ejemplo, con el 1432, que es el primer ejemplo numérico a resolver acá. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 14 multiplicado por 32, y esto da el número 448. Ahora, si a 448
lo dividimos. Vamos a hacer directamente división entera porque esto funciona bien de esta manera. Por el máximo común divisor, me faltan los paréntesis acá. Así que voy a tener que proceder con un poquito más de cuidado. Así como está no lo voy a poder resolver porque no tengo paréntesis. Me voy a acordar de 448. Y lo que voy a hacer es calcular el máximo común divisor entre 14, máximo común divisor, con 32. Y eso me va a dar 2. Quiere decir que tengo que tomar el número 442, que era el producto, ¿no? No me acuerdo, ya quería... 448 el producto. Ah, está bien, gracias. Si la memoria también no anda. Bien, 448 dividido a 2, obviamente división entera, me da 224. Y ese es el mínimo común múltiplo. O sea que uno directamente, cuando hay que calcular un mínimo común múltiplo, incluso cuando hay que programar esto, porque imagínense que todas las rutinas criptográficas se programan. Entonces, bueno, ya en la biblioteca de base de bajo nivel que tiene cualquier sistema criptográfico, en Windows se llama la API de Windows, la Crypto API, la llaman, que tiene todo esto programado, ¿no? O sea, el mínimo con múltiplo, listo. Tiene la rutina ahí y la calcula usando el algoritmo de Euclides. Bien. Después, quiere decir que con esto ya está. Recuerden lo siguiente. Cuando tiene el mínimo común múltiplo de dos números que son coprimos, obviamente, ¿qué va a pasar? Que el máximo común divisor va a ser 1. Por lo tanto, si el máximo común divisor es igual a 1, el mínimo común múltiplo es directamente el producto de esos dos números. O sea, cuando esté trabajando con números que sean coprimos, directamente el mínimo común múltiplo es el producto de los mismos. Cosa que la vamos a volver a emplear esa propiedad. Pero bueno, uno tampoco lo tendría que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque después en la práctica se aplica a una calculadora, a un programa, el resultado va a ser automáticamente el que estamos buscando. Muy bien, entonces esta modcalc permite hacer eso incluso en un solo paso. O sea, si yo pongo, por ejemplo, 14 LCM, que son las iniciales de Least Common Multiple, o sea, mínimo común múltiplo, de 14 contra 32. Por supuesto que esto también es, igual que en el máximo común divisor, estos números conmutan, se pueden conmutar, no hay ningún problema, porque es una propiedad mutua. Entonces hacemos esto. Ahí. Apretamos igual y automáticamente nos tira el resultado 224, que era el que calculamos recién. Bueno, a ver, miremos acá si hay algo raro. Estos son para practicar. Este último. ¿Hace falta usar la calculadora para esto? ¿Qué les parece? El mismo como múltiplo de 1 y 102. ¿Ustedes usarían una calculadora? No, debería ser 102. Es directamente 102, porque es el producto 1 por 102, porque
Como el 1 comprimo con todo, el máximo común divisor es 1. Y el producto de 1 por 102 es 102. O sea que directamente el mínimo común múltiplo es 102. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a seguir adelante con la pregunta 5, que no es de cálculo, sino más bien de razonamiento. Y acá es como para que dejarlos pensando un segundito antes de dar la respuesta. ¿Cuáles son los números naturales que no son divisibles por ningún primo impar? A ver, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿2? Está bien, pero hay una clase. Ese es un componente de esa clase. ¿Cuál es la clase general? Todos los conjuntos de los números pares. Sí, esa es la primera respuesta que se le viene a la mente. Como idea inicial es correcta, pero lamentablemente no es así. Perdón, menos los productos por 2 de los primos. Tendría que restarle a eso, tendría que restarle del conjunto, tendría que restarle el primo por 2 y por 4 y por de todo el conjunto. Exacto. Entonces, ¿cómo lo podemos definir mejor? Lo que pasa es que el número 6 es un número par, pero es igual a 2 por 3. Y ahí interviene un primo impar. Es 3. ¿Cuál es la familia de los naturales que no son divisibles por ningún primo impar? Bueno, no importa, no se hagan problema. Yo también los estoy sorprendiendo con estas cosas. ¿Puede ser que ninguno? No, 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 hay. La respuesta positiva, no es un conjunto vacío. Los números naturales que no son divisibles por ningún primo impar son las potencias de 2. Cualesquiera sea la potencia de 2, desde la potencia 0 en adelante, hasta infinito, la potencia no va a ser divisible por ningún primo impar. ¿Por qué? Porque el único primo par que existe, que es el complemento de esto, es el número 2. No hay otro primo par. Por lo tanto, los primos impares son todos los primos que van de 3 para arriba. Quiere decir que para que no sea divisible por ningún primo mayor que 2, tengo que trabajar exclusivamente con potencias de 2. Las potencias de 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, que ustedes la conocen de memoria porque el sistema binario es algo absolutamente natural. Así que las potencias de 2 son exactamente los naturales no divisibles por ningún primo impar. Muy bien. Ahora viene el ejercicio 6, que sí plantea un sistema de ecuaciones congruenciales. Ahí falta un signo igual, pero bueno, imagínenselo que entre el M y el 5 y el M y el 7 que están ahí, hay un signo igual. Es un sistema de ecuaciones congruenciales. La variable ahí es M, pero podría ser X tranquilamente. Es un sistema lineal, sistema de congruencias modulares lineales. ¿Por qué decimos que son lineales? Porque la variable no está elevado a ninguna potencia distinta de 1. Entonces, si M estaría elevado a una potencia entera distinta de 1, estaríamos hablando de una ecuación no lineal. Bueno, entonces yo voy a trabajar con X, ¿no es cierto? Hay una costumbre que el X es más familiar con nosotros. Entonces, en vez de M voy a usar X, pero la primera ecuación dice
X es igual a 5 módulo 4. Esta es la representación abreviada del módulo, ¿no es cierto? En vez de escribir la palabra módulo, al poner un número entre paréntesis, automáticamente asumimos de que estamos hablando del módulo. Y la segunda ecuación lineal es X es igual a 7 módulo 6. Bueno, primero y principal, esto es un sistema, ¿no? Como todo sistema, tiene una resolución conjunta. La solución, cuando uno genera una solución, la solución va a ser dada de esta manera. La solución mínima, la mínima posible, va a ser un entero K módulo el mínimo común múltiplo de los módulos. En este caso, 4 y 5. ¿No? Esto significa el mínimo común múltiplo de dos enteros que van a ser el módulo al cual se le aplica este número K, que justamente es lo que queremos averiguar. ¿Cuál es la menor potencia que da esto? Bueno, esto se puede resolver de varias maneras. Como hoy mencionaron acá, uno lo podría resolver utilizando el teorema de residuo chino, que está ahí en una placa de la teoría, pero es un poquito engorroso. Utiliza una fórmula que se conoce como fórmula de Euler, o de Euler, pero que no es tan sencilla para aplicar, ¿no es cierto? Bueno, como son números pequeños, uno podría resolverla por tanteo. Imagínense la siguiente situación. Si ustedes tendrían un eje de coordenadas con dos ecuaciones lineales con distinta pendiente, ecuación 1 y ecuación 2, son dos ecuaciones lineales, ¿no? Ecuaciones lineales en un eje cartesiano se representan como rectas. Estas intersectan si las pendientes no fuesen iguales, ¿no? Y ese punto de intersección determina justamente el valor del mínimo X que da la solución. Entonces nosotros podemos construir, como acá se trata de ecuaciones congruenciales, podemos construir la sucesión de enteros de la siguiente manera. De la primera ecuación, la sucesión de enteros sucesivos la podríamos escribir así. Empezamos con el 5, que está acá. Le sumamos el módulo, que es 4, y obtenemos el número 9. ¿Por qué? Porque 9 también responde a esta misma ecuación. Siguiendo la suma de los módulos, acá seguimos con el número 13, siempre sumando 4, ¿no es cierto? Al anterior. 13, 17, 21, puntos suspensivos. Por supuesto que una ecuación de este tipo, congruencial, tiene infinitas soluciones. Siempre buscamos la menor de todas. Pero en total, la ecuación representa en realidad una familia de enteros, ¿eh? No es un único número, sino toda una familia de enteros que responde a este tipo de congruencia. Con la ecuación 2 hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con el número 7 y le vamos sumando 5, de tal manera que obtenemos 5, 12, 17, 22, puntos suspensivos. Bien, esto alcanza. Esto siempre va a terminar en una intersección. Y de ahí averiguamos este numerito K que queríamos averiguar en la solución.
Fíjense, la intersección entre esta primera sucesión y la segunda sucesión está dada acá, en el número 17. Ahí donde intersectan las dos, ¿no? El corte de estas dos rectas. Terminan ahí. Quiere decir que X es igual a 17 módulo el mínimo como múltiplo entre 4 y 5. Como 5 es un número primo, todos los números menores que 5, todos los enteros menores que 5, van a ser coprimos. Excluimos el 0, por supuesto, ¿no? El 0 queda afuera. Pero todos los enteros positivos menores que 5 van a ser coprimos con él. Por lo tanto, 4 y 5 son coprimos. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, habíamos dicho, de dos números coprimos es el producto de ambos. 4 por 5, 20. Y esta sería la solución de este ejercicio. Así que tampoco es demasiado difícil. Ahora, esta es la vía, digamos, dura, que funciona, sería una vía de fuerza bruta, lo podríamos llamar en criptografía, que funciona bien cuando los números son chiquitos. Ahora, si estaríamos trabajando con ecuaciones con números de 10 dígitos y los módulos también de 10 dígitos, esto evidentemente, este método no funciona. Hay que recurrir a algún sistema que lo resuelva. Entonces, bueno, lógicamente el sistema resolvente es justamente el teorema de residuo-Chile, que está programado en muchos sistemas, en particular en la segunda aplicación que les pasé en APK, que es el Congruent Solver. Lo tenemos acá. Este es práctico para este tipo de sistema, pues lo resuelve inmediatamente, ¿no? Si nosotros ponemos acá 5 módulo 5 módulo 4. Epa, me tragué el módulo. 5 módulo 4. Epa, ¿por qué me hace esto? Ya. El X, tiene que poner primero el X. Exactamente, exacto, sí. Sí, lo otro ya lo hacía mentalmente, pero evidentemente que acá hay que escribirlo. Gracias. Esto es, X es igual, la primera, 5 módulo 4, por eso lo estaba haciendo, y le pido una nueva línea, una nueva ecuación. Y esto no se limita a 2, ¿no es cierto? Uno podría tener un sistema de 10 ecuaciones de este tipo. Pero en general alcanzarían 2 para encontrar una solución. Y la segunda ecuación entonces sería X es igual a 7 módulo 5. 7 módulo 5 igual, acá le cliqueamos en Solve directamente, y nos tira el mínimo entero que cumple ambas condiciones, que es el 17. 17 es módulo 4, nos da exactamente el mismo valor que la primera ecuación, y módulo 5 el mismo valor para la segunda ecuación. Recordemos que 5 módulo 4 en realidad se podría haber simplificado. ¿Por qué? Como 5 es mayor que 4, nosotros podríamos haber escrito directamente 5 es igual a 1 módulo 4 y haber empezado a partir de 1. Y a partir de eso ir sumando 4, o sea, obtenemos el 5, lógicamente. En este caso,
7 módulo 5 se podría haber escrito 2 módulo 5, porque 7 módulo 5 es directamente 2. Entonces, 2 módulo 5. Y hubiéramos obtenido exactamente el mismo valor. Así que bueno, para esto sirve este tipo de programa. Bien, yo voy a dejar el modcalc a mano para seguir adelante. Bien. Nuevamente, voy a borrar acá. Si hay alguna duda, peguen el grito, Con gusto la vamos a aclarar. O sea, no se quede con duda. Bien. Por ahí las cosas son simples, ¿no? Pero a veces cuesta entenderla porque estamos manejándonos con un entorno diferente al habitual, ¿no? Al que ustedes están acostumbrados. Bueno, el siguiente ejercicio, que es el 7, nos pide calcular inversas aditivas y multiplicativas. Y acá vamos a refrescar también un poquitito el tema. El tema de las inversas aditivas surge asociado con el conjunto Z sub n. O sea, el conjunto de los residuos modulares con respecto a la suma modular. Lo de suma es el signo más y modular es el circulito que le hacemos alrededor, ¿no? ZN con suma modular hace que todos los enteros tengan una inversa aditiva. Sabemos que la identidad, que la llamamos E en esta estructura, vamos a llamarla E genéricamente. La identidad aditiva es igual al 0 y la inversa de cualquier número, la inversa de cualquier componente del Zn es directamente menos A. Ahora, como el menos A no figura acá adentro, lo ingresamos sumándole el módulo y con esto se resuelve. Vamos a un ejemplo numérico para que quede claro. Supongamos que estamos trabajando con el Z4. El Z4 está formado por los residuos 0, 1, 2 y 3. Y nos preguntamos cuál será la inversa de 3. Acá adentro, ¿cuál será la inversa de 3? Bueno, es menos 3. Pero el número menos 3 no figura acá adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar el módulo. Siempre hacemos suma modular, ¿no es cierto? El módulo es 4. Y acá el resultado sí va a ser positivo y va a estar acá adentro. Menos 3 más 4 es igual a 1. Quiere decir que la inversa de 3 es igual al 1 positivo. La inversa de 3 es el 1. El 0 es su propia inversa. O sea, acá no hay mucho que estudiar. El 1 es la inversa de 3. El 0 es su propia inversa. ¿Y qué pasa con el 2? 2. El menos 2 más 4, ¿cuánto da? Menos 2 más 2. 2 positivo. Quiere decir que el 2 es su propia inversa. Así se calcula. Siempre cuando piden inversas aditivas, asócienlo siempre a un ZN. El mismo razonamiento se cumple con con la operación de producto modular.
O sea, el producto modular siempre se realiza en estructuras de este tipo. Z estrella N con la operación de producto modular. Esto es una estructura algebraica, igual que esto, eso lo vamos a ver. Mejor dicho, nosotros vimos la parte algebraica. Estas son estructuras algebraicas. ¿Cuál es la identidad en esta estructura? El 1. Queda claro. Y la inversa de A, la inversa multiplicativa de A, en esta estructura, o sea, para cada A perteneciente al Z estrella, la inversa de A la escribimos como A a la menos 1. ¿Por qué? Porque está en notación multiplicativa. Y A a la menos 1 multiplicado por A, obviamente, esto siempre va a cumplir de que A a la menos 1 multiplicado por A nos va a dar la identidad en cualquier orden. Ejemplo, otra vez un ejemplo. Vamos al Z estrella 5. 5 es un número primo, por lo tanto, la estructura contiene a todos los enteros menores que 5, con excepción del 0. El 1 es comprimo con 5, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Cuál será la inversa multiplicativa de 3? Entonces, es alguno de estos elementos, con toda seguridad. ¿Puede ser 1? Probémoslo. 1 por 3, ¿cuánto da? 3. Sí, es fácil. 1 por 3 igual 3. Evidentemente no dio 1, por lo tanto, 1 no puede ser la inversa de 3. ¿Qué pasa con el número 3 propio? 3 por 3 es 9. Módulo 5 es 4. Tampoco funciona. 3 por 4, 12. Módulo 5 es igual a 2. Pero el número 2, por ejemplo, 3 por 2 es 6. Módulo 5 es igual a 1. O sea que la inversa de 3, la inversa multiplicativa de 3, es el número 2. Porque 2 multiplicado por 3 es igual a 1. Recuerden que son multiplicaciones modulares, ¿no es cierto? Esto en aritmética parece un contrasentido, pero en operaciones modulares funciona perfectamente bien. 2 por 3 es igual a 6. Módulo 5 igual a 1. Así que este sería el repaso teórico de esta pequeña sección para resolver este problema. Y acá no van a tener ninguna dificultad en resolver esta clase de ejercicios. Quien sabe le da un poquito más trabajo al producto, a la inversa multiplicativa. Bien. Eso puede ser que les dé un poco más de trabajo. Pero cuando los números son pequeños, lo pueden hacer por tanteo. Siempre asignando al módulo o a un ZN o a un Z estrella N. Si piden inversa aditiva, asocien el módulo con un ZN. Si piden inversa multiplicativa, asocienlo con un Z estrella N. Y entonces, las inversas aditivas son triviales. Fíjense, ¿qué pasa con 5 módulo 6? 5 módulo 6. La inversa de 5 es menos 5. Si nosotros le sumamos el módulo,
nos da 1. Quiere decir que 1 y 5 son inversas aditivas. ¿Eh? Uno podría resolver todos los ejemplos dentro de Z6 construyendo el Zn, o sea, el Z6 en este caso, y obtendría lo siguiente. El Z6 está formado por el 0. Vamos a hacerlo en forma de grafo. El grafo es una estructura topológica de bastante interés en matemática discreta y por ende en criptografía. Vamos a hacer un grafo. El grafo de Z6 está formado por el número 1, 0, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Y esto es, evidentemente, estos son los vértices del grafo Z6. ¿Cuál será la inversa de 0? O sea, ¿qué número sumado a 0 me da 0? ¿Qué les parece? Esta no es difícil, ¿eh? 0 es el mismo. Perfecto, es una involución. Quiere decir que podríamos generar una arista, como un loop, ¿no es cierto?, que se cierra sobre sí mismo, diciendo que el 0 es su propia inversa. Vamos a ver con el 1. ¿Quién será la inversa del 1? Aditiva, siempre inversa aditiva. La inversa aditiva es aquel número que sumado nos da la identidad. ¿El 5 podrá ser? Exactamente. El 1 y 5 unidos con una arista, indicando que son inversas aditivas mutuas. ¿Cuál es la inversa de 2? Y debería ser el 4. Exactamente. Y para el 3, ¿qué opciones hay? Hay una sola opción. El 3 tendría que ser su propia inversa. Como el 0. Fíjense que el grafo que se obtiene es simétrico. Esto no es casualidad, se llama grafo simétrico porque tiene un eje de simetría. Pasa por acá, un eje de simetría. Bien. Profe, ¿me Sí. podría explicar por qué la del 1 es el 5 y la del 2 Sí. es el 4? Porque me perdí. No. Sí. Me parece bien, ¿viste? No te quedes... Eso, no se queden con dudas. Muy bien en preguntar. Pero la cosa es así, que la inversa aditiva de un número perteneciente a un Zn, en este caso el Z6, es aquel número que sumado al número A conduce al 0. O sea, cuando la operación conduce a la identidad, los dos elementos son inversas aditivas mutuas. Por ejemplo, el 1 sumado con el 5 nos da 6. Pero 6 módulo 6 es igual a 0. Por lo tanto, el 1 y 5 son inversas aditivas mutuas. O sea, 1 es la inversa aditiva de 6 y 6 es la inversa aditiva de 1, siempre operando en Z6, que es el conjunto que estamos analizando. Perfecto, De entendido. la misma manera de que el 2 y el 4 son inversas aditivas mutuas. O el 3 es su propia inversa. Porque 3 más 3 da 0 también. Perdón, 3, 6. menos 3 está dando, o sea, 3 más 3, en este caso, es igual a 6, módulo 6, igual 0. Entonces se obtiene este grafo. ¿Quedó claro?
Bien. Clarísimo. A mí me parece bien eso. Por ahí alguien nos anima demasiado a preguntar, pero ustedes, no solamente para esta clase, sino en toda la clase, y yo diría en todos los cursos que sigan, anímense a preguntar las dudas que hay. Es importante, porque si no se quedan en el aire. Las inversas aditivas son muy simples. Por lo tanto, lo único que nos vamos a dedicar es a las inversas multiplicativas. Por ejemplo, las resolvemos mentalmente. Fíjense, la inversa de 5 módulo 6 es igual a 1, ya está resuelto. La inversa de 4 módulo 7 es 3, porque justamente 3 más 4 es igual a 7. O sea, si yo a esa, yo sumo a cada elemento con su inversa y lo divido módulo 7, me va a dar 0. Lo mismo, 9 módulo 13 es igual a inversa 4, inversa aditiva. Y 1 módulo 29 es 28. 28 más 1, 29, módulo 29 igual 0. Y el 17 módulo 19 tiene la inversa 2. 17 más 2, 19. Quiere decir que el complemento al módulo también genera la inversa aditiva. Es trivial esto es absolutamente trivial. Las inversas multiplicativas generan algún tipo de cuestión. Entonces hay que verla con más cuidado. Entonces, supongamos que nos están pidiendo así los mismos conjuntos. Esta vez vamos a trabajar con el Z estrella 6. El Z estrella 6 está formado por el subconjunto de Z6 que solamente contenga los números coprimos con 6. Entonces, el 0 nunca va a aparecer en el Z estrella. Empezamos con el 1. El 2 está acá adentro. ¿Qué les parece? No puede estar. No está adentro porque 2 no es coprimo con 6. Sí, exacto. El 3 tampoco. Tampoco. Y el 4 tampoco. El máximo común divisor entre 4 y 6 Es 2. es 2. Sí. Por lo tanto, interviene el 5 nomás. Cortito. 1 y 5. Quiere decir que este tiene un grafo bastante simple. El Z6, el Z estrella tiene este grafo. El número 1 acá y el número 5 acá. Esas son las únicas dos aristas. Ahora, la inversa multiplicativa de cualquier número de estos es otro número del mismo conjunto que multiplicado modularmente multiplicado, nos conduce a la identidad, que es el número 1. Entonces, ¿cuál será la inversa multiplicativa de 1? Ahora hay que pensarlo un poquitito, pero no les va a resultar. Tendría que ser 1. El propio 1, exactamente, es una involución. El 1 es su propia inversa multiplicativa. Al 5 no le quedan muchas oportunidades. Tiene que ser otra involución, porque no tiene a dónde conectarse acá adentro. ¿Será cierto que el 5 es su propia inversa? Sí, porque 5 por 5 es 25. Y 4 por 6 es 24. Digo 4 por 6 porque es el máximo múltiplo de 6 que entra dentro de ese 25. Y la diferencia es 1. O sea, 5 por 5 es 25, módulo 6 igual a 1. Quiere decir que este grafo es extremadamente simple. Ahora, la cosa se pone más interesante cuando manejamos
estructuras formadas por números primos. O sea, Z estrella de números primos. ¿Por qué? Porque los Z estrella de números primos son estructuras densas. Contienen a todos los enteros del Zn, excluyendo al cero, pero todos los enteros menores que el propio módulo. Entonces, por ejemplo, en el caso del número 7, que si no me equivoco es el siguiente módulo, el Z estrella 7 está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí sale también de que el phi de un número primo, o sea, la cantidad de elementos menores a ese, la cantidad de enteros menores coprimos con ese valor, es igual a P menos 1. Si P es igual a 7, porque 7 es un número primo, acá hay 6 elementos metidos adentro. 7 menos 1 igual 6. Esto se lo digo para asociar otras cosas, ¿no? Pero, bueno, que puede ser de interés. Vamos entonces al grafo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los vértices del hexágono. Ahí tenemos la estructura del grafo Z estrella 7. Ahora lo que vamos a hacer es unir con aristas las inversas multiplicativas. ¿Cuál será la inversa multiplicativa de 1? El 1 siempre es inverso de sí mismo, ¿no? ¿Cómo? El 1 siempre es inverso de sí Sí, mismo. exactamente, exacto. Siempre va a ser una involución. Inversa multiplicativa de 2. ¿Con quién lo unimos acá adentro? Con 4. Perfecto. 2 por 4, 8. Módulo 7 igual 1. Inversa multiplicativa de 3. Con 5. Con 5. 3 por 5, 15. 2 por 7, 14. O sea que el módulo es 1. Al 6 ya no le quedan muchas opciones. Es también una involución. 6 por 6, 36. Módulo 7, sabemos que 5 por 7 es 35, al 36, 1. O sea que estas son las inversas multiplicativas. Para que no haya duda, la inversa multiplicativa de un entero es aquel entero perteneciente a la misma estructura que multiplicada modularmente conduce a la identidad de esa estructura. Jorge, ¿Eh? perdón, Pedro, disculpe, estaba leyendo No, otra está cosa. bien, Pedro, una consulta. Vale. Esto lo entendí, entiendo la resolución, pero con respecto al enunciado, en este caso, nosotros estamos respondiendo, tendríamos que responder la inversa multiplicativa de 4, módulo 7. Y Correcto, o sea, la claro, respuesta acá nada sería más, 2. sí, yo lo que pasa es que la estoy exagerando, por así No, decirlo. no, eso lo entiendo, y me vino bien porque lo terminé de entender, pero yo para saber bien qué es lo que se estaba buscando Sí, la respuesta, es la inversa sí. multiplicativa de 4 De en módulo 4 7. habría que indicar igual 2, inversa Correcto, multiplicativa 2. ok, Por ejemplo, gracias. acá ya no hacemos más ejemplos en pizarrón, pero la inversa multiplicativa de 9, módulo 13, a ver, pensémoslo un segundo, es el número 3. ¿Por qué? 3 por 9 es 27 y 13 por 2 es 26. Sobra uno. Diferencia 1, o sea que 3 es la inversa multiplicativa de 9. Y la inversa multiplicativa de 1 es siempre 1, eso es directo, es igual a 1. Y la inversa de 17 módulo 19, esta es difícil que la adivinen tan rápido. Uno podría, en este caso, ¿tiene dudas? Bueno, está bien, viene bien. 17 y 19 ya no son números tan chiquitos como para tantearlo. Pero la inversa multiplicativa la podemos calcular así.
con el modcalc. 17 inversa, tecla inversa, y ponemos el módulo. 19 y nos da 9. Esa sería la respuesta. Ahora la podemos verificar. Significa que 17 por 9 módulo 19, ¿cuánto nos tiene que dar? Estamos multiplicando inversas multiplicativas. No es fácil de adivinar. Por definición, si son inversas multiplicativas, 1. obviamente tiene que dar 1. Ah. Perfecto, muy bien, muy bien. Pero siempre lo que se pide es un solo número acá, ¿no es cierto? Yo por ahí estoy calculando de más, pero no hace falta que ustedes hagan lo mismo. Muy bien, entonces vamos al ejercicio 8. Vamos al ejercicio 8, que nos pide el cálculo de phi. Indicador de Euler. Esta es la función phi. Se escribe PHI, ¿no? Phi en inglés, perdón, en inglés. En griego, phi es la letra griega, phi de n. Bien, entonces, ¿cómo se puede calcular? Primero y principal, si estamos trabajando con un número primo, el phi de P siempre es igual a P menos 1. O sea que ahí no hay que usar ninguna calculadora, eso es automático, ¿eh? El indicador, ¿qué representa en realidad? Es la cantidad de enteros primos, enteros coprimos menores que n, que p en este caso. Entonces, esto siempre va a ser p menos 1 porque justamente son los elementos del z estrella. Y después hay otra propiedad que es interesante, que el phi del producto... Profe, Sí. disculpe la interrupción, creo que tiene la No, calculadora. sí. Gracias, avísenme porque esto me pasa bastante seguido. Yo estoy pensando en el pizarrón y me olvido lo que se ve ahí abajo. El phi del producto de dos enteros que sean coprimos, o sea, que sean coprimos significa esto. Máximo común divisor igual 1. Si tengo dos enteros coprimos, el phi del producto es igual al producto de los phi. Esto es bastante útil recordarlo. Pero bueno, tampoco es cuestión de aprenderlo de memoria. Si lo recuerdan, mejor. Pero en la práctica ustedes van a usar siempre, o sea, en bibliotecas criptográficas ya está todo programado. Calculadora de que haga lo mismo, también lo pueden calcular directamente de esa manera. Así que no hay que romperse demasiado la cabeza por esto. Quien sabe, la primera es la más útil. ¿Por qué? Porque es la que aparece con mayor frecuencia en los protocolos criptográficos. El phi de P es igual a P menos 1. Esto se utiliza, pero en forma totalmente corriente en los protocolos. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula en general. ¿Cuál sería el algoritmo general? El algoritmo general viene dado por la factorización del número n, o sea, la descomposición de n en producto de potencias de primos. En general, un n va a ser un p sub 1 elevado a la e sub 1 por un p sub 2 elevado a la epsilon 2, puntos suspensivos, hasta el máximo primo elevado a su multiplicidad.
Habíamos visto el ejemplo de 60. 60 es igual a 2 elevado al cuadrado por 3 por 5. Por ejemplo, dada la descomposición en factores primos. Y dada esta descomposición en factores primos, el phi de n, o sea, cuando uno conoce la factorización del entero, el phi de n se va a calcular con la siguiente fórmula. N multiplicado por 1 menos 1 sobre p sub 1, 1 menos 1 sobre primo 2, puntos suspensivos, 1 menos 1 sobre p sub k. Y como ustedes pueden apreciar, en el cálculo de phi no intervienen los exponentes. O sea, está el número 2, el número 1, el número 1. No intervienen los exponentes de los primos. Solamente intervienen los propios primos. Esto en general puede ser engorroso. Por eso, en la práctica, cuando los números son grandes, recurrimos a alguna herramienta computacional. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, puedo utilizar la herramienta Prime Factory. Pero bueno, puede ser que no la encuentren, porque son aplicaciones bien. Claro, yo las encontré, las instalé, pero quién sabe hoy día ya no están disponibles, ¿no? Pero bueno, acá si yo quiero calcular el phi de cualquier número, cuando digo cualquier número, esto trabaja con precisión extendida, calcula el phi, lo ven acá. Muy bien, entonces, estas son las cuestiones que se pueden resolver de esta manera. A propósito, esto está ligado porque evidentemente el cómputo de phi está asociado con la factorización del número. O sea, la descomposición en factores primos. Entonces, fíjense que si yo entro acá en factorización, me dice, esto me da en orden creciente de primos. 53 por 113 por 673 por este número que es bastante voluminoso, 673, 19.045.673. Bueno, estos son todos números primos, evidentemente. Quiere decir que, bueno, esto lo resuelve, pero tampoco, digamos, no sería excluyente, ni la única forma de resolverlo. Voy a volver para atrás. Y por si acaso voy a tener el modcalc a mano. Bien. El modcalc no tiene la función phi. Eso, bueno, lamentable, bueno, es así. Sería bueno que tuviese factorización y phi, así no tenemos que recurrir a otras fuentes. Igualmente que les recuerdo que este tipo de ejercicio se puede resolver incluso con inteligencia artificial, ¿no? Fíjense, esto es ChatGPT 3.5. Yo acá le podría poner directamente phi de, bueno, cualquiera que quiera resolver acá. El phi de, son todos fáciles. Bueno, el phi de 12, está bien. Es el segundo que pide el ejercicio. El phi de 12, le doy el enter. Hace la descomposición en primo, después me dice cómo calcular con el phi de la fórmula, y finalmente me da el resultado. Dice que el phi de 2 es igual a 4. Hasta ustedes podrían recurrir
a un programa de inteligencia artificial para resolver esto. Enmarco esto porque esto también, esto no solo va a resolver phi, sino por medio de inteligencia artificial ustedes pueden resolver prácticamente cualquiera de los ejercicios numéricos que están acá. Aunque, que saben, no es lo más práctico porque, a menos que se lo indiquen, el ChatGPT le da toda la explicación teórica asociada y cómo deduce el resultado. Bueno, eso es un overshoot, ¿no es cierto? Es demasiado. Bien. Entonces, en el caso de 12 lo acabamos de resolver, de 3. 3 es un número primo. Por lo tanto, el phi de 3, ¿cuánto va a ser? ¿Qué les parece? 2, P Dos. menos 1. P menos 1, correcto. 97 también es un número primo. ¿Eh? 96. 96, perfecto. Y en el caso de 18, podríamos aplicar la otra propiedad del producto. La factorización de 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, 2 y 3 son números primos. El phi de 2 es igual a 1. Como todo número primo, le resto 1, me va a dar 1. O sea, que el phi de 18 está dado por el phi de 3. Y el phi de 3 es igual a 2. Por lo tanto, esto le va a dar 2 directamente. Bueno. ¿Está relacionado con el punto 5 que dijo de los pares? En todos los números pares debería ser. ¿Está relacionado con el punto 5 de las preguntas? No, 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 no. No, 5 se refiere al conjunto Z, o sea, los números naturales, pero que no sean divisibles por ningún primo mayor que 2. Evidentemente, los únicos números que no son, o sea, los únicos componentes del Z que no son divisibles por un primo impar son justamente los que al factorizarlos generan potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo. Esa sucesión que ustedes la conocen por los cálculos binarios, ¿no es cierto? 0, o sea, 2 a la 0 igual 1, ¿no es cierto? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, 4096, 8192, y así podría seguir repitiendo la potencia de 2, que uno a la fuerza de manejar el sistema binario ya aprende. Todos esos números no son divisibles por ningún primo impar, por definición, porque se los ha construido de esa manera. Esto no tiene que ver con este 18. Lo que estoy haciendo con el 18 es factorizarlo. Yo sé que 18 es divisible por 2, por lo tanto aparece el 2, pero no es divisible por 4, es divisible por 2. Y al dividirlo por 2 me da el número 9, que a su vez es 3 al cuadrado. O sea, la factorización de 18 es 2 por 3 al cuadrado. Ahora, como 2 y 3 son coprimos, aparte de ser primos, son coprimos entre sí, vale esa fórmula del producto. O sea, bueno, para el caso del 6 sería 2, pero en el caso de 18 ya tendría que recurrir al cómputo. No es tan fácil, como la que estoy diciendo. Hay otras reglas, pero acá evidentemente me convendría más ir a una resolución de este tipo. Vamos para atrás. La función phi de 18, por ahí estoy diciendo una macana, sino, el phi de 18 es igual a 6. No es 2 como había dicho, porque yo lo sobresimplifiqué.
aplicando la definición le da directamente 6. O sea que ese es el valor del phi de 18. Bien, bueno, estos son algunas de las cosas que uno se puede llegar a encontrar a lo largo del ejercicio de aritmética modular. Pero una pregunta, Pedro, ¿es Sí, válido eso de agarrar la factorización y hacer phi de la factorización? Si son sí, coprimos. sí, y Se claro, puede, se puede hacer. pero es la vía, sería la vía dura. Bueno, sí, es si uno no trabaja con números grandes y no puede hacer ningún cálculo mental al respecto, imagínense, en este caso, evidentemente convendría aplicar esa fórmula, porque Mm. si 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado, entonces el phi de 18 es 18 por 1 menos 1 medio, que es 1 medio, por 1 menos 1 tercio, que es igual a 2 tercios. 18 dividido 1 medio me da 9, y 9 por 2 es 18, dividido a 3 es igual a 6. Y de ahí obtengo el 6. Y ahí lo obtuve por definición, ¿no? Yo lo hice mentalmente, pero sí, esa sería la fórmula. De hecho, el phi se calcula, o sea, cuando yo tengo una calculadora que me da directamente el valor de phi, lo hace a través de esa descomposición en primos. Correcto. Bien. Después el 9 pide una típica exponenciación modular. El ejercicio 9 es una exponenciación modular. Y la exponenciación modular, en general, es complicada. Y conviene recurrir a la calculadora. Por ejemplo, 20, 25, power, la función power, potencia, elevado a la 28, módulo 29. Y esto me va a dar 1. Pero esto tampoco es esto se podría haber anticipado. ¿Por qué? Porque 29 es un número primo. Quizás ustedes no lo tienen tan actualizado el tema, pero 29 es un número primo. ¿Y qué nos decía el teorema de Fermat? Que cuando tenemos un número primo, cualquier número coprimo con él, cualquier número A coprimo, cumple con la propiedad de que A elevado a la P menos 1 módulo P es igual a 1. Teorema de Fermat. Y justamente acá lo que está ocurriendo es si 29 es primo, entonces cualquier número elevado a la 28, cualquier número que sea coprimo, elevado a la 28 me va a dar 1. O sea que yo me podría haber ahorrado la calculadora acá, sabiendo de que 20-25 módulo 28, 20-25 elevado a la 28 módulo 29 me va a dar 1. En general, las exponenciaciones modulares se pueden reducir de la siguiente manera. Si yo tengo un A elevado a la B módulo n, esto siempre va a ser igual a A módulo n elevado a la B módulo. Lo escribo con módulo porque si pusiese paréntesis acá adentro sería complicado de leer. A módulo n y B elevado a la módulo phi d. Esto es siempre válido. O sea que cualquier exponenciación modular se puede reducir de tamaño usando esta formulita. Que yo no se las di en la parte teórica, porque me parecía que no era tan importante verlo.
Simplemente que sepan de que hay una forma de reducir este tipo de expresión. Muy bien. A ver. ¿Por dónde avanzamos? Vamos al ejercicio 10. Bien. Acá como cambiamos de enfoque, entramos en un nuevo tema, vamos a aplicar nuestro algoritmo particular de descanso, siendo las 8:30, y vamos a hacer un descanso de 15 minutos, como siempre. O sea que lo voy a hacer, voy a pausar esto. Tengo que ubicarme acá adentro.